Barra de Opinión presenta. La gente me decía, oye, pues tú suenas bien para gobernadora. Yo misma decía, oigan, yo no puedo, soy hermana del presidente. Yo tengo una carrera política de 30 años. ¿No crees que pesa mucho el apellido? Fuimos a una elección en la que los panistas decidieron con su voto quién sería su candidata a gobernadora. ¿Y fue una decisión premeditada? ¿Voy a ser una mamá soltera? El poder es muy canijo. En Michoacán, si un hombre mata a su mujer por honor, le quita pena. Mira, la gente que vive esperando el temporal y que la lluvia se haya retrasado un mes, tú dices, ¿y de qué les hablo? Felipe Calderón inició su guerra contra el crimen en Michoacán. Te recuerdo que el presidente Calderón fue a Michoacán a petición del gobernador de Michoacán, que se llamaba Lázaro Cárdenas. Luisa María Calderón Hinojosa, Cocoa. ¿Por qué te llaman Cocoa? Por mi color de piel. A ver, o sea, que es morena, pero ¿quién te puso el nombre? Mi papá. Bueno, yo crecí pensando que era Cocoa. Mi mamá cuando me regañaba me decía Luisa María y entonces no me gustaba. ¿Y quieres ser gobernadora de Michoacán? Voy a ser gobernadora de Michoacán. No se te escapa que la gente habla de nepotismo. Eres la hermana del presidente. No se te escapa que la gente dice el presidente Felipe Calderón puso a su hermana como candidata del PAN. Mira, Sabina, yo fui diputada en 1983. Entonces el presidente era estudiante de Derecho. Y hemos ido caminando vidas paralelas, digamos, participando en política, porque desde que nacimos hacíamos política los 5 hermanos con nuestros papás. Y luego, bueno, pasando el tiempo, en esta última etapa, que la gente me decía, oye, pues tú suenas bien para gobernadora. Yo misma decía, oigan, yo no puedo, soy hermana del presidente. Pero fueron caminando las cosas, fueron caminando las encuestas y este año esperamos a que la Comisión de Elecciones del partido dijera qué método iba a escoger, porque podría haber sido designación o podría... Y cuando dijo que era elección de los panistas, miembros adherentes y miembros activos, pues yo dije, me anoto, porque en el PAN cada panista vale un voto nada más. No. Sea el presidente, el gobernador, lo que sea. Y fuimos a una elección en la que los panistas decidieron con su voto quién sería su candidata a gobernadora. Yo tengo una carrera política de 30 años en activo. Yo creo que desde que nací aprendí el oficio político con mis papás. Pero yo fui candidata por primera vez en 1982, cuando solo había PRI y PAN. Y lo fui en 83, y en 86, y en 88, y en 91, y en 92 embarazada también fui candidata y fui diputada local cuando había PRI y PAN. Y fui diputada federal en 88 con la transición, que la comenzamos ahí, yo diría que un poco antes, en 86. Y luego fui senadora. En ninguna de esas me acompañó el presidente Calderón. En tu caso, a los 5 años andabas pegando volantes del PAN por Morelia, así que es lo mismo en tu caso tu biografía que tu biografía política. Pero entonces, ¿qué sigue, Cocoa? ¿Margarita Zavala puede ser candidata del PAN a la presidencia? Pues mira, si maduráramos políticamente los mexicanos, podríamos hacer muchas otras cosas. Yo, por ejemplo, veo a Lula acompañando en Brasil a su candidata a presidenta y la acompaña siendo el presidente y no pasa nada. Entonces no verías en España el propio candidato puede ser, en Estados Unidos el presidente puede ser candidato a presidente de la República de nuevo. Yo creo que aquí tenemos, mientras más claras sean las reglas, mucho más podremos tener nuestros derechos políticos individuales a salvo. Bueno, pero entonces no ves mal que Margarita Zavala fuera electa por unanimidad en el PAN como la candidata, porque de hecho es la panista o panista en masculino mejor colocada en la preferencia del público. Margarita entonces, desde los 15 años es panista. Yo me acuerdo tiene su propia vendía boletos para las rifas con las que el PAN se mantenía, repartía volantes en el metro porque ella se iba en metro a la escuela
Y desde entonces es panista, tiene su propia vida, sus propios derechos políticos y sus propios derechos ciudadanos. Entonces no lo verías mal. Mira, si los ciudadanos si los ciudadanos son los que toman la decisión, los ciudadanos tienen que decir. Por eso yo te digo, yo esperé a que el partido dijera cuál es el método de selección para que fueran los panistas con su voto individual y democrático los que dijeran si la queremos o no la queremos. Dijeron que sí. ¿Y qué dijo Felipe? Me dijo suerte el día de la elección interna. ¿Sí? Sí. O sea, no está en contra. Porque Felipe también estuvo jugando con otras posibilidades de tener un candidato de alianza con el PRD, ¿cierto? Sí, y podría decirte que no le gustaba la idea al principio, que sí, pero no. Y pienso que cuando me vio echada para adelante y que las encuestas me estaban siendo... Y dijo, bueno, ni modo. Claro. Y no es la primera decisión tomada así. Yo creo que hemos ido caminando muchos trancos con decisiones personales e individuales cada quien, respetando al otro. Yo era diputada federal, él era asambleísta, luego yo fui senadora, él era coordinador del grupo parlamentario de diputados. Yo tenía un coordinador que se llamaba Diego Fernández y decía, pero senadora, el coordinador de los diputados dice de esta manera. Lo siento, yo soy senadora de la República y mi posición es esta. Bueno, ya eres candidata del PAN para la gubernatura de Michoacán. Creo que ahora lo que importa es si el presidente Felipe Calderón te va a apoyar. ¿Te va a apoyar? No lo sé. El presidente tiene que ser el presidente de México, de todo México. La semana pasada fue a Morelia a inaugurar algunas obras y dijo voy a volver hasta que pase el proceso eleccionario. ¿Y crees que va a volver hasta pues sí, después? Si lo dijo es que lo va a hacer. Bueno, pero ahí ves la ambigüedad del asunto. O sea, si va, va porque tú eres su hermana. Si no va... Bueno, así va a ser siempre. Bueno, pues en otros países los presidentes sí apoyan a los candidatos de sus partidos con ciertas reglas, pero en tu caso crea una ambigüedad. Aquí ¿cierto? las reglas dicen que el 31 de agosto es el último día que pueden promoverse logros de los gobiernos y eso tiene que ser con el gobierno estatal y con el gobierno federal, esa es la regla. Y bueno, también el presidente no puede inaugurar, la lógica es que va una vez a un estado y otra vez a otro estado y otra vez a otro estado, ¿no? ¿Qué me dices de la carta que Leonel Godoy le dirige al presidente el 9 de enero del 2010? Que cito, se queja por visitas de secretarios de las que mi gobierno es avisado con unas cuantas horas de anticipación y en las que aparece invariablemente Luisa María Calderón. Invariablemente fue una vez, fue a Tepalcatepec, una organización no gubernamental que trabaja, por cierto, con proyectos muy interesantes. Esa organización produce... Tú dices fue una vez. Sí, esto. Me invitó, esa vez de la carta, esa organización me invitó, yo fui, invitaron al gobierno del estado, invitaron al secretario a una finca particular. Entonces Leonel Godoy es un exagerado. A una finca particular. Está exagerado. Si tú me invitas a tu programa, no tengo que preguntarle al gobernador si me da permiso de venir, ¿no? A ver, yo te estoy diciendo las cosas como objetivamente fueron. Entiendo que lo invitaron a él y entiendo que él no estaba en el estado, estaba de vacaciones o estaba ocupado en otras cosas. Si fuera una visita oficial, desde la convocatoria sería distinta. Hace algunos años, por ejemplo, el presidente fue a inaugurar una sala especial en el Hospital Civil y los 5 hermanitos somos invitados, ¿no? Los 5 hermanitos Calderón. Los 5 hermanitos somos Calderón. Entonces no había problema, ¿no? Y hay una filita especial para los hermanitos Calderón. Y ahí estamos los 4 y la mamá también. ¿Y tal vez con mi hijo también. Públicos? No. No, solamente es la inauguración. Ya. Sabina, ¿Pero solamente no fueron a cenar luego? No, generalmente cuando va mi hermano vamos a cenar a la casa de mi madre, que es las pocas ocasiones en las que nos reunimos. Entonces tu madre subsidia al Estado mexicano. También. Fíjate. Sí. Oye, pero bueno, pero empieza a hacer ruido, claro, cuando empiezo a tener presencia, cuando me convierto en secretaria de elecciones de mi partido. Y entonces yo busco tomar distancia. Ahora, y no, hay acusaciones, y en los Coco, eventos oficiales, perdóname, no me he presentado. Fui una vez que el presidente me dijo, acompáñame a tal lado, pero no me he presentado más a partir de que busco la precandidatura. No fui a más eventos con el presidente. ¿Pero qué pasaría si, como se estila en este país,
los recursos del gobierno federal son utilizados para el candidato del mismo partido que el presidente. ¿Qué dices tú a los michoacanos? Primero, me están acusando hace 3 años de eso. Podrían haberme acusado y presentado pruebas, sospechas. Segundo, hay una ley de coordinación fiscal que obliga a que la mayoría de los recursos federales que se aplican en los estados los ejecute el gobierno del estado. Te pongo el programa de Seguro Popular, que hoy en Michoacán tiene 2.100.000 gentes afiliadas al Seguro Popular. Pues ese recurso íntegro, el personal, los medicamentos, todo lo utiliza el gobierno del estado. Bueno, Zagarpa. Este año, 2,000 millones de pesos que van a activos productivos íntegros los decide CEDRU, que es la entidad de campo del gobierno del estado. Bueno, tendrían que ser mis cómplices para yo decirte, esos recursos los está utilizando la gente de Cocoa en la campaña de Cocoa, porque no hay otra manera. Bueno, ¿no? vamos al futuro inmediato. Si un michoacano observa que se están distribuyendo paquetes de Sedesol o otras prebendas del gobierno federal y al mismo tiempo se está promoviendo que se vote por Cocoa, ¿qué debe de hacer? ¿Hay un lugar donde puede acusarte? ¿Dónde? En la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Hay una fiscalía especial que da seguimiento a todos los supuestos delitos que tienen que ver con el tema electoral. ¿Te sabes el teléfono? No me lo sé, pero seguramente en un 01800 ya estará y en la página de la Procuraduría, y seguramente que también el GIEM les dará entrada, ¿no? Ahora, de lo que no te puedes salvar, sí, para bien o para mal, es que esta elección sea considerada un referendo del mandato del presidente Felipe Calderón. ¿Qué tan popular es Felipe Calderón en Michoacán? Será un referendo, no, será un referendo para el gobierno actual del estado, que es el que gobierna, ¿no? Y nosotros no gobernamos el estado de Michoacán, por 10º año lo gobierna el PRD, así que en todo caso será un referendo al gobierno del estado, porque en primer lugar, como te repito, los recursos pasan por el gobierno del estado, él es el que los aplica. Ahora, pero también, ¿no? ¿No crees que pesa mucho el apellido? Así va la vida. Así. ¿Y cómo está posicionado Felipe Calderón en Michoacán? Tiene una buena calificación. Tiene una buena calificación. Sí. ¿Cómo las va con el gobernador actual? Pues mira, les va. Finalmente tienen que relacionarse. Finalmente los recursos, casi yo te diría que el 91% de los recursos que aplica el gobierno del estado son de origen federal. Así que tiene que ir. Oye, vamos a cambiar de tema sin realmente cambiar de tema. ¿Cuántas veces fue candidato tu papá? Como 6. Fue la primera vez en 1946, fue candidato en Zitácuaro. Ajá. ¿Para qué? A diputado. A diputada local. Recuerdo que dice que iban en un tren con Gómez Morín después de haber dejado algunas líneas para el trabajo electoral de 1946 y pues iban en el tren y le dijo Luis Calderón, yo creo que aquí en Zitácuaro hay buenas posibilidades de trabajar, etcétera. El Calderón Vega le dijo, sí, claro que sí, aquí tienen que encontrar un buen candidato que gane votos. Le digo, pues aquí te quedas en la siguiente estación, y ahí se quedó. Ahí se quedó. Tu hermano Juan Luis dice que fue 7 veces candidato y perdió todas. Pues sí, perdíamos todas. Yo perdí varias. Ah, ¿tú también? Sí, claro. Yo perdí 82, perdí 83, perdí 86, perdí 88. Bueno, pero antes de llegar a esa época, vamos a hablar de esa época heroica del PAN. Donde, bueno, tú naciste prácticamente en el PAN. En algún meeting del PAN, tu mamá iba contigo en el vientre a los meetings del PAN. ¿Es cierto? No me acuerdo de cuando iba dentro, pero cuando iba afuera, sí. Chiquitita. Cuando iba afuera, sí, muy chiquita, claro que sí. Yo me acuerdo. Es que eso lo aprendíamos como aprendíamos las otras reglas de la casa. Muy chiquitos nos quedábamos porque mi mamá y mi papá se iban a las juntas del PAN y mi hermano mayor y yo éramos guerrosos y despertábamos a los bebés. Pero era parte, ¿no? Era parte de la vida de los fines Calderón. de semana, sí, los fines de semana nos trepábamos al coche y era muy divertido porque ahí encontrábamos otros niños de otros papás que hacían lo mismo que los nuestros. Ahí tú veías a la gente en los portales escuchando sin ir al kiosco porque pues no se podía.
y nuestros papás hablaban lindo. Y cuando acababa el mitin, no se podía tomar el kiosco. No, porque a la gente, no, se subían al kiosco. En mis tiempos ya se podían subir al kiosco. Sí. En el tiempo del PAN, mi papá decía con Gonzalo Chapela, imagínate el día que podamos subir al kiosco a decir lo que pensamos. Porque no era proscrito. No era proscrito, pero era más o menos igual. Te corrían del trabajo, te hacían una auditoría, a los campesinos les amenazaban con quitarles el recurso. ¿Te acuerdas que era muy corporado el tema? El PRI tenía su CNC, su CNOP y su CTM, ¿no? Juan Luis también cuenta que los niños Calderón se reunían alrededor de la mesa de la cocina a hacer engrudo y después salían en la noche a pegar volantes del PAN y luego los perseguían, dice. Sí. ¿Quién los perseguía? Podría ser gente de la CTM, podrían ser gentes... Los policías, dice él. Dice, los policías y los priistas que eran los mismos. Pues sí. Era la gente el único partido, el partido que gobernaba este país. A ver, nosotros sabíamos que íbamos a perder. No, sabíamos que íbamos a perder, pero la idea era poner una piedrita más y poner una piedrita más y sacar más votos y poder tener 10 votos en la casilla o poder tener representantes de casilla que no teníamos. Sabías que ibas creciendo, sabías que la gente escuchaba bien. Tú le decías un mensaje y entendía que había otra manera de ver el país y había que construir alrededor de esa manera de ver el país. Sí, a mí me tocó seguir para Letras Libres a tu hermano, candidato. Y me metí en lo escrito sobre la familia de ustedes y me dio la impresión que solo es explicable la actitud de tu padre porque era muy católico, porque veía en el PRI encarnado el mal de este país. Y entonces que esta era una lucha más mística que realista. No creo que pensara que alguna vez iba a ganar. Si no pensara, yo creo que los sueños siempre te llevan en tu vida. Y el sueño hay que ir a perseguirlo, ¿no? ¿Sí pensaban que podrían ganar alguna vez? Sí pensábamos que podríamos ganar alguna vez. Pero después decía, es una brega de eternidades, o sea, eternidades. Bueno, ese era el lenguaje de la gente de los años 30, ¿no? Ajá. Y vamos, ese era el discurso, ¿no? El himno de mi partido dice varonil resolución y tú cuando lo cantas dices, no lo canto, ¿no? Sí. Vamos, es un partido que nació en la época de los 30 con el lenguaje de los 30. No le han cambiado esa varonil resolución. No, caray, no la han cambiado. Hay que... Coco, ahí te la encargamos las mujeres del país. Sí, o sea, claro. Pero los sueños los persigues y los consigues. Tus hermanos, ¿cuántos son? Somos 5, 2 niñas y 3 niños. Y muchos se llaman Luis. Luis Gabriel, Luisa María y Juan Luis. Solo Felipe, ¿no? Felipe de Jesús y María Carmen de Fátima. No, ¿Y qué es este amor profundo a tu papá? ¿O por qué esta reiteración? El padre de mi madre se llamó Luis. La madre de mi padre se llamó Luisa y el padre de mi padre se llamaba Luis. Bueno, a cada quien su santo. ¿Y todos se afiliaron al PAN? Todos nacimos en el PAN. Pero en algún momento fuiste y te llenaste tu solicitud y te dieron tu gafete. ¿Qué edad tenías? Antes no había, ni siquiera eso había. Mira, yo creo que yo a los 15 daba clases de doctrina, de doctrina panista, que es esto del solidarismo, que vale la diferencia con las otras doctrinas. Daba clase de estatutos, daba clase a los representantes de casilla y yo quería cumplir 18 para ir a representar una casilla, claro. Y te inscribiste a los 19, según mi credencial de elector, del PAN, soy panista desde 1976. Para ustedes era como hacer la comunión, ¿no? Entrar al PAN era ya parte de la vida, ¿no? De propia decisión. Todos entraron. Todos entramos. Mi hermano Luis Gabriel, el mayor, participaba en el PAN desde que votaban a los 21. Recuerdo que debe ser 71, fuimos a una elección en Uruapan. Yo acompañé a mi padre al mitin de cierre de campaña. A mí me encantaba cómo hablaba mi padre. Era mi Edipo. ¿Era tu Edipo? ¿Sí te encantaba? Sí, me encantaba. Y me encantaba. Cuando he usado algunas palabras, e incluso cuando tú las has usado, que tienen relación con lo católico, veo que te alteras. Doctrina, era como la primera comunión, mística. ¿Por qué? No, porque es un ritual o es un rito de pasaje, ¿no?
Le puedes llamar de cualquier manera. Tu padre era profundamente católico. Mi papá, claro, ¿no? y era profundamente congruente y tenía alguno escrito criticando la vida de los católicos. Tenía un libro que se llamaba El 96.47% de los mexicanos. 96.47% de los católicos. El censo de 70 dice que el 96.47% de los mexicanos se dice católico. Y entonces dice, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Y por qué hay tanta doble vida? ¿Y por qué hay tantas de estas cosas, no? Ahora, ¿qué tanto te pareces tú a tu padre en eso? Yo creo que me parezco mucho a mi padre. En el color, en lo pata de perro, en el catolicismo. También, pero es un catolicismo yo creo que más light, ¿no? Yo trato de ser consistente, yo trato de ser congruente. Yo sé que cuando entras a una institución hay reglas que no te gustan y las asumes, ¿no? Y tengo un hijo de 18 y con él he tratado de que sea religioso, de que cumpla con reglas y de que entendamos un poco las cosas que no entendemos. Ahora, es un hijo sin padre oficial. Es un hijo sin padre oficial, sí. Bueno, ¿cómo casa esto con un catolicismo ortodoxo? No, hay reglas que no entiendes, ¿no? Y sin embargo perteneces a la institución. ¿Y a ti no te causa ruido eso? No. No. A ver, pienso que nuestra propia vida en comunidad ha ido cambiando. Estamos en una época de transición y pues es la que me tocó vivir. O sea, sí tienes una revisión de las ideas, esas ideas originales del catolicismo ortodoxo. Yo supongo que sí. Felipe pasó su adolescencia con los maristas haciendo trabajo social. Ajá. Él dice que allí es donde curiosamente se volvió político. Dijo, no, esto no basta, ir a ayudar. ¿Tú hiciste trabajo social también? Yo lo llevé a hacer trabajo social. Nosotros crecimos con esta convicción que teníamos que trabajar por nuestras comunidades, ¿no? Algún día mi hermana le dijo, oye, cuando era la guerra de Vietnam, yo pienso, papi, si viene la guerra, nosotros vamos a México, nosotros vamos a ir a la guerra. Y dijo, mi papá, tenemos que ayudar. Y dijo, pero vamos a matar. Mi papá dijo, no, vamos a coger la Cruz Roja y vamos a levantar heridos, ¿no? Mi papá era muy pacífico y muy congruente. En primero de prepa, a mí me invitó un marista que después dejó la hermandad o como se llame, con los hábitos, pues. Nos invitó a un trabajo de convicción, pues, de compromiso con las comunidades pobres. Y fuimos a Querétaro, me acuerdo, una misión de 2 meses en la que por la mañana construíamos casas y por la tarde hacíamos oración, reflexión y demás. Construimos una comunidad de base de 20 casas. Yo me hice experta en hacer castillos. Y luego hicimos una encuesta en la comunidad, en la zona donde construimos las casas para ver qué 20 familias podrían acceder a estas viviendas, que se trataba de para una comunidad de base. Cuando acabó esta experiencia volvimos a Morelia y en Morelia establecimos este grupo e invitamos a los chavos de Morelia. Entre ellos iba Felipe Calderón, que ahora es presidente de la República. Calderón. Sí. ¿Estudiaste psicología? Sí. A mí eso me indica que no pensabas entrar en la política. En esa época, cuando tenías 19 años. Ya estaba metida en la política. Ya había cuidado mi primer casilla. Claro, pero a un nivel ciudadano. Lo que más ¿Te imaginabas, pues, te imaginabas de senadora y después contendiendo para la gubernatura de Michoacán? ¿En serio? Mira, Sabina, yo he sido alguien que vive como el día intensamente. Ajá. Jugué voleibol hasta que me quemaba la cara de jugar y todo lo hago con intensidad y muchas veces yo pienso en el día que vivo. Más bien te diría, estudiar psicología quería decir que no sabía muy bien lo que quería hacer, que tenía que estudiar algo y que me sonaba la psicología, ¿no? Pero no tenía muy claro qué quería hacer con una profesión. Yo más bien era más pegado a la piel, a mi vida, el tema de ir a elecciones, de ir a cuidar, de ir a capacitar, de ir a defender lo tuyo, etcétera, ¿no? Estar en la base, digamos, estabas en eso. Pues es que era base y era cúpula, no había muchos activistas que tú digas, wow, ¿no? Ya ascendí, no, además era el tema mucho más horizontal, todos ganábamos o todos perdíamos, era
de mucha fraternidad. Después de los mítines el domingo, que los chiquillos retosábamos por todos lados, las mamás y los papás las mamás sacaban tortas, mi papá sacaba café y lo compartíamos. Era un tema mucho más horizontal, mucho más de amigos. ¿De familias también? Sí, claro. Al que le tocaba ser el candidato, pues ese se pletaba y los demás le ayudaban, ¿no? Era mucho más horizontal, ¿no? Ahora, 1988. Yo creo que ahí cambia mucho México. La elección de Salinas de Gortari es una elección disputada. Nadie está seguro que realmente ganó, pero lo que sí es seguro es que si sumabas los votos del PAN y del PRD, eran más que los del PRI. Y entonces el PRI se abre y reconoce por primera vez un gobernador de oposición, y resulta que es un gobernador del PAN, Ernesto Rufo. Yo creo que allí cambia las expectativas del PAN, ¿no? O sea, ya se puede pensar que el PAN podría gobernar estados. Y pienso que en el 85, después de que ganamos, en 83 ganamos varias alcaldías en Chihuahua. En 86 don Luis Álvarez se pone en ayuno, 40 días, y va Rosario Ibarra, y va Eberto Castillo y le dicen, oye, vamos a cambiar. Yo creo que en 85, ¿sabes? Hubo una gran conciencia de los ciudadanos de que es con ellos el tema. Sí. Cuando el temblor. El temblor, ¿no? claro. Entonces se dan cuenta que contamos los ciudadanos, con el Estado poco, y ahí empieza a haber una conversión y una participación ciudadana que pienso que nos llevó al 88. ¿No? 85 es el temblor, 86 don Luis Álvarez se pone en ayuno, están hartos los panistas de Chihuahua. Pero en el 88 es que el PRI se da cuenta que sí, ya no tiene, ya no pueden seguir así. Claro, pero porque hay una gran fuerza ciudadana. Así ¿Tú te es. acuerdas que llamaron a Gene Sharp de Harvard y dijo, aquí hay una vía pacífica? Nos encerraron a uno de nosotros a aprender la resistencia civil, vinieron los filipinos, nos dijeron cuál es la dinámica, cuáles son los principios, cuáles son las etapas y a darle, ¿no? ¿Y quién estaba allí? En ese encerrón, Pues estaba don Luis y Blanca, por supuesto, siempre juntos. Estaba Norberto Corella, estaba El Ordu y estaba otros de Chihuahua, panistas. Sí, claro, sí, claro. Pero el inicio fue en Chihuahua, cuando venían las elecciones de 86 de Pancho Barrio para gobernador la primera vez. Dijeron, a ver, no podemos seguir a ir a pelear todas y a perder todas. Entonces empiezan a capacitarse en no violencia activa. Don Luis se pone en ayuno pidiendo una ley electoral nueva. Vienen con Carlos Castillo, caminan hasta Querétaro y empieza a haber un código distinto de participación ciudadana. ¿Te acuerdas los billetes marcados? ¿Te acuerdas la no cooperación? Pero ¿estarías de acuerdo que por esa época cambia la expectativa del PAN? Sí, claro. El PAN deja de ser un partido de resistencia y empieza a decir la meta, no, vamos a gobernar. Empieza a ser factible. Claro. Claro, y es cuando vienen los Bárbaros del Norte, que había habido horneadas de Bárbaros del Norte. Habían llegado los del Grupo Monterrey, habían llegado. Pero en este 88, en efecto, hay una efervescencia bruta. Viene Maquillo, que es un gordo no panista que entra, yo me acuerdo muchísimo de eso, que nos gana la candidatura a los panistas tradicionales, por decirlo de alguna manera, y es un tipo humilde, abierto, que hace que en efecto cambie la expectativa. Él invita a otras gente, él invita a Fox, él invita a Rufo, él invita a otros panistas como de su perfil. ¿Y dónde estás tú en ese momento? Ajá. ¿Ya eres diputada en ese momento? En 83 había sido diputada local en mi estado. ¿Y después? En 88 soy diputada federal, sí. Estuvimos en esta transición. Me acuerdo que Abel Vicencio dijo, ¿y qué esperamos? Que no vamos a abrir los paquetes que estaban en el sótano. Y fue una experiencia dura. En 87 a mí... Perdón, no te vayas tan rápido. ¿Tú estuviste de acuerdo en quemar los paquetes de la elección de Salinas o no? Eso ya no me tocó a mí. No te tocó a ti. No, yo fui diputada 88. Yo quise abrir los paquetes con Abel. Me tocó a mí revisar distritos completos que estaban hechos con la misma mano y distritos completos en los que las actas estaban en blanco, ¿no? O sea, que había... Ok, nada más para saber cuál fue tu reacción cuando Fernández de Ceballos se subió y dijo que había que quemarlas. Porque tú de ahí tienes una enemistad que vamos a hablar esa surge mucho después. Bueno. Okay. En 87 a mí el partido me invita a esta reunión con otros panistas del país para aprender el tema de la no violencia y voy por todo el Golfo
enseñándole a los panistas cómo es el tema de la resistencia. Luego me toca Aguascalientes, me toca Guanajuato, que era un estado muy quieto, y Colima, y al mismo tiempo soy candidata por el Zacapu, que no, cuando te decían, oye, pues te toca Zacapu, es que no había quien quisiera ser candidato, ¿no? Pues sí. Me tocó Morelia, me tocó Tacámbaro, me tocó Zacapu, ¿no? Y había que ir y estaba bien. Después eres senadora. Después soy senadora. ¿Qué es? En el año 2000. En el año 2000. Sí. ¿Qué? Primero fui mamá en el 93. En el 93 fuiste mamá. Fue una, a ver, detengamos en lo de ser mamá. ¿Fue una decisión así premeditada ser mamá? Sí. ¿Y fue una decisión premeditada, voy a ser una mamá soltera? Bueno, cuando cumplí 35, con una amiga mía nos despedimos del posible maternaje porque ya éramos mayores. Ajá. Pero no fue así. Ni ella ni yo nos quedamos sin hijo. Encontramos, pues, ¿con quién? Y yo fui una feliz madre. ¿Qué conseguiste para Michoacán desde el Congreso? ¿Qué conseguí para Michoacán? Mira, cuando fui diputada federal me tocó todo este tema de la transición, de exigir una reforma electoral, que fue cuando se desprende del gobierno mexicano la organización de las elecciones y nace el IFE y el tema de la credencial del elector para votar y tal. La conseguí para todos los mexicanos y la conseguí no sola, la conseguí con todo mi grupo parlamentario. Habíamos un grupo de abogados y habíamos un grupo de gente que decía, y ahora dile a los periódicos, y ahora dile a la sociedad civil, y ahora presiona, y ahora, oigan, y ahí tenemos a Maquillo, pues pongámoslo en ayuno. Éramos, digamos, un equipo que trataba de lograr las cosas. Ya sabes que una pista es la jurídica, otra pista es la social y otra pista es el diálogo, ¿no? Nosotros hacíamos la social. Nuestros compañeros diputados hacían la jurídica y el diálogo pues lo hacía el presidente del partido, el coordinador parlamentario. ¿Qué hice cuando fui senadora? Pues me encantó que me regalaran la Comisión de Asuntos Indígenas. Fui la presidenta de esa comisión. Ajá. Cuando Fox asume la presidencia, vuelve a hablar Marcos y dice, pues tú no eres a quien fue dirigida la guerra, pero como eres el presidente, la heredas. Y digamos que le dijo, te pongo 3 pruebitas de amor, ¿no? Quitar los retenes militares en algunos lugares, liberar a los presos políticos que nadie sabía quiénes eran ni cuántos eran, y convertir en constitucional los acuerdos de San Andrés. Fox dice claro que sí, y envía al Senado los acuerdos de San Andrés convertidos en iniciativa de reforma constitucional. A mí eso ha sido uno de los grandes regalos de mi vida. Que participaste en esto. Claro, pero además como presidía la Comisión de Asuntos Indígenas y yo sabía que las leyes se hacen hablando con los demás, arrastrando lápiz, no cambiando, tú la tuya y yo la mía, construimos yo creo que una reforma constitucional muy consensuada. Ahora, hablas de asuntos federales. Sí. Como dices, para los michoacanos, pero para todos los mexicanos. Sí, claro. Pero un hambre que tenemos los ciudadanos es ¿cuándo nuestros senadores y diputados nos van a traer cosas concretas a la gente concreta que vivimos en los lugares que ellos representan? Los legisladores hacen leyes. Cuando yo fui diputada local, trabajé en leyes locales para los michoacanos. Trabajé en una propuesta de educación. Hicimos que el gobernador nos entregara la cuenta pública, que no entregaba entonces. Participamos en los presupuestos de egresos del Estado. Pero el legislador tiene esa tarea, tienes que legislar. A ver, y tu ley Diego, mal llamada Diego, es tu ley anti-Diego, Fernández de Ceballos, que te dio mucha notoriedad. Además, sobre todo en México no se estila que uno le tire a la gente de su partido. Oye, mi mamá me decía, te falta prudencia. Además de que me decía, píntate, ponte medias, me decía, te falta prudencia. Y en lo de píntate, ponte, siempre hablas de un flaco al lado, píntate, ponte de medias, ¿le haces caso? Vienes de pantalones. Mucho. Sí, no mucho. Yo pienso que el hábito no hace al monje. Ya entiendo que es parte del protocolo y como te miran tal, ¿no? Y luego, de llegar a ser gobernadora, ¿usarías falda y vestido? Cuando no haga frío, descarémonos. Cuando no hace frío y no llueve, me encanta traer falda. ¿Sí? Pero cuando hace frío y llueve, me pongo pantalones. Bueno, okay.
No, pero decías la ley anti-Diego. Ajá. Y que te dice tu madre, eres poco prudente, pero eso lo consideras, sinceramente lo consideras un defecto o una virtud tuya. Yo creo que es de mis fortalezas. Aunque a veces se convierte en una amenaza para los demás, creo que lo que hay que defenderlo, en principio por las buenas, ¿no? Bueno, explicando rápidamente, tú haces una ley que impide que un senador también sea un licitador. Es una incompatibilidad del ejercicio legislativo frente a algunas actividades personales. O sea, que tú no puedes ser abogado y litigar los intereses de un cliente contra el Estado mexicano en el que trabajas. Esa es la ley Diego, ¿no? Sí. Sí, que muy amablemente le pusieron ley Diego. Año 2006. Declaras que vas a dejar la política. Sí. ¿Por qué? Por varias razones. Después de que fui diputada local, después de que fui diputada federal, tomé distancia. Mira, el poder es muy canijo, ¿no? Te empiezan a decir lo que quieras, como quieras, estás cómoda, tienes un chofer, no tienes mayores problemas y empiezas a estar muy cómoda, ¿no? Y de repente creo que tienes que decir, a ver, se acabó, vamos a volver a perseguir la quincena, a hacer fila, a ver dónde estacionas el coche, a darte tiempo para lo que sea, porque luego estás haciendo tu tarea y dices, y lo que sigue, para conseguir lo que sigue tengo que... Y descuidas tu espacio. Yo creo que los políticos necesitamos tomar distancia y volver a ser como la gente común para que no se te olvide para qué estás ahí, ¿no? Esa fue una razón. La fecha está marcada porque Felipe Calderón, tu hermano chiquito, se vuelve presidente de México. También por eso, pero no solo por eso. No solo por eso. No solo por eso. La primera es esta. Yo, de hecho, estuve aplicando para un posgrado en varias universidades antes de, ¿no? Tú aplicas 2 años antes, 1 año antes. La otra es que estaba muy desgastada por el Senado, ¿no? Fue muy dolorosa esa experiencia de la que tú haces referencia. Pero creo que lo muy sano es tomar distancia y decir, a ver, desde lejos, ¿qué traigo en mi morral? ¿Qué cosas buenas pasaron y qué cosas llené de basura que ya no me sirve? Como cuando tú vas a cambiar de bolsa, no, esto ya no, esto ya no, esto ya no, esto sí. Pues ahora me falta esto nuevo y lo vuelvo a hacer. Pero fundamentalmente que no olvides por qué estás ahí, ¿no? Mira, llega el tiempo que y usted qué horas son, te dicen las que usted diga, senadora. Empiezas a perder el sentido de la realidad cotidiana y eso hace que te alejes. ¿No? ¿Y qué hiciste después del 2006? ¿Vagaste? Vagué con mi hijo. Bueno, fuimos por toda Europa a dar un paseo. Dijiste que querías volver a ser hippie en Barcelona. Sí. ¿Fuiste hippie en Barcelona? Pues no tanto hippie, pero sí. Oye, es que es muy buen lugar para ser hippie, caray. Sí, claro. Alguna amiga me dijo, ¿y qué vas a hacer ahora? Y les dije, voy a ser hippie. Me dijo, no, tú no puedes ser hippie porque ya eres, ¿no? Toda la vida has sido hippie un poco. Pero a ver. Sí, ¿qué hiciste? No voy a salir de esta pregunta o te la voy a contestar completa. Una razón es esa, tomar distancia y volver a ser como la gente común. La segunda era estaba muy desgastada. Al tercer año, cuando pasó este tema, yo dije, ya me voy de aquí. Lo de la ley Diego. Ajá. Y tercero, porque sí estaba muy cerca la elección y sí acordamos con mi hermano que estaría yo fuera del espacio público mientras él fuera presidente. Dijiste, no voy a ser la hermana incómoda. Así es. Lo dijiste tal cual, ¿verdad? Pues puede ser que lo haya, no recuerdo las palabras, pero ese es el sentido. Te ¿Y lo ahora soy la hermana incómoda? Pues no sé, pero veremos cómo va la elección, ¿no? Claro. El asunto de qué tanto se entromete el presidente, yo creo que va a hacer ruido constantemente. ¿No te parece? El asunto de qué tanto se entromete el presidente, yo creo que va a hacer ruido constantemente. ¿No te parece? Pues sí, los opositores míos siempre lo usarán como su fortaleza, ¿no? Para empezar a decir algo, digo, el PAN nunca ha ganado en Michoacán. Nunca ha tenido la gubernatura. Supongo que eso también le importa al presidente. Nuestra tendencia es ascendente. Hemos crecido consistentemente desde el año, el 95. Él fue candidato y traíamos 12% de preferencia electoral y él la dejó en 27. Luego, ese fue 95, después
en el año 2001. Me acuerdo que Lázaro me decía, oye, ¿tu hermano va a ir? Porque si va tu hermano yo no puedo, yo no voy, ¿no? Lázaro Cárdenas. Fue Lázaro Cárdenas. Nosotros esa elección la jugamos con Chavo López, que creció la votación también, y en el 2007 otra vez con Chavo López nos quedamos a 50,000 votos de ganar. Y además hemos crecido en las intermedias y en las locales. Nosotros hoy tenemos 12 diputados locales, de 40 que tiene el Congreso, y nuestros números han sido buenos. En la elección federal pasada, aún yéndole mal al PAN, y bueno, relativamente, nosotros sacamos las mismas 4 diputaciones que sacamos con el presidente Calderón como candidato. O sea, hemos ido creciendo. Yo voy a hacer ahorita, me voy a regresar hacia el pasado porque se nos está acabando el tiempo y sí te quiero preguntar esto. Tú estuviste en el cónclave panista que después de las desastrosas elecciones del 2003 para el PAN, donde el PAN... En las intermedias siempre nos va mal. Bueno, pero sí se encerraron y hicieron una autocrítica. Siempre la hacemos. Me sorprende mucho la autocrítica del PAN porque es más bien una autocrítica de sus dificultades estratégicas para ganar elecciones y no hace referencia a lo que todos los ciudadanos vemos. O sea, un desgaste en el perfil del PAN. ¿Qué es el PAN actualmente? ¿Son liberales? ¿Son del centro? ¿Son unos mochos? Yo te digo que estamos en un vestido que no nos queda. Yo lo he dicho, estamos en paradigmas distintos y el PAN tiene que decidir con cuál de las cosas se queda. Esencialmente tenemos que mantener lo mismo, el respeto a todas las personas, la responsabilidad de todos en la generación del bien común. Eso es inamovible, ¿no? El tema es cómo lo hacemos. ¿Se vale negociar o no se vale negociar? Bueno, ¿no? ¿Se vale negociar? Ahí van mis preguntas. ¿Se vale negociar o no se vale negociar? O nos mantenemos en un voto es un voto y el que pierde, pierde. O me toca ser candidato porque me lo merezco, o soy capaz de abrirme a la ciudadanía y traer un ciudadano. Déjame preguntarte, vámonos a tu candidatura. Has hecho una alianza con el partido del Baester Gordillo. Ajá. ¿Qué opinión te merece la educación pública en México? Es un desastre. Es un desastre que está atorado, amarrado por varias cosas. El Consejo de Educación lo forman los 32 secretarios de Educación en el Estado. ¿Cómo hemos ido avanzando? Pues el acuerdo para concursar las plazas es como una cosa pequeñita, pero es importante, porque está el derecho laboral de todos los trabajadores de la educación frente al derecho de los niños de tener un maestro con competencias. ¿Cuál es tu postura? ¿El CENTE es el obstáculo a la educación pública? Mira, si tú me preguntas en Michoacán quién es el obstáculo, en Michoacán hay 29 expresiones sindicales. Quien marcha es la CENTE. Y yo creo que no toda la CENTE. Yo creo que ahí ha ido como haciéndose mucho más complejo el problema. Te salen los maestros a la calle y si tú les dices que no, bueno, han aprendido a que a base de chantaje van obteniendo lo que quieren y lo que quieren es posiciones y lo que quieren es recursos. Sí. A ver, volviendo al tema, yo necesito que en Michoacán vayamos avanzando en el tema de la educación. Siquiera empezar con el concurso, siquiera ir a las pruebas de enlace para todo el mundo, siquiera ir a empezar en la normalidad de muchas escuelas. Ahora, los niños de mi estado salen a la universidad sin saber leer. Sí. No puede seguir siendo eso. Necesito que caminemos. ¿Es con el CENTE solamente? No. Es con los papás. Ahora, es con que cada quien se haga parte de la responsabilidad que le toca. En una escuela hay niños hijos de mamá y de papá. ¿A cambio de qué la alianza con el PANAL? No lo sé. ¿A cambio de qué? ¿No han hablado de posiciones claras? No, hemos hablado de ir construyendo algunas planillas, algunas planillas fundamentalmente. Yo creo que en Michoacán todos tenemos claro que hay que hacer cosas en favor de Michoacán. Y desde el principio yo dije, adentro de mi partido, afuera de mi partido, hablando del CENTE o de otros grupos de mi propio partido, de lo que quieras, yo no voy a negociar posiciones. ¿No las has negociado? Yo voy a negociar criterios de gobierno. ¿Y están negociados con el Baester estos criterios? Estamos trabajando en los criterios de gobierno, pero no he negociado ninguna posición, ni adentro de mi partido, ni afuera de mi partido. Lo que creo que tenemos que hacer es criterios de gobierno. Es que Michoacán no aguanta más. No sabes,
Los niños no saben leer. Los niños creen que no valen. Se paró un día una niña y me dijo, si yo fuera gobernadora, lo primero que haría sería poner baños en mi escuela y en todas las escuelas. Y tú te vas para atrás. Llévatela a tu equipo, pero claro, en sentido práctico. Lo que te quiero decir es que Michoacán está siendo el estado más hermoso de todo el país, el que tiene más riqueza, porque yo te aseguro que ni Oaxaca, ni Veracruz, ni Puebla tienen la riqueza cultural que tiene mi estado. El trabajo de los grupos indígenas, la cultura viva que tenemos. Vamos, tenemos playa, tenemos 200 kilómetros de playa, pero que no le hemos trabajado. Tenemos un campo generoso. Somos los que más producimos, Sabina, y estamos en el 25 lugar de competitividad. No puede ser Ahorita que los michoacanos son flojos. No, hombre, trabajan de sol a sol. El tema es que no vale su trabajo. No podemos seguir así. Voy a preguntar tus prioridades, pero antes quiero algunas puntualizaciones. Eres mujer. Claro. Tu partido, el PAN, vetó en 17 estados el aborto, o sea, lo penalizó. Si eres gobernadora, ¿sucederá eso en Michoacán? Mira, yo creo que el aborto no es la prioridad. Bueno, pero es una opción que está allí para las mujeres que decidieran. Pero no es la prioridad. ¿Pero te meterías con eso? No me voy a meter con eso. Porque no es la prioridad, Sabina. Yo estoy de acuerdo. Hasta las proabortistas te dicen, es que es la última instancia. Claro. Hombre, ¿cuál es la origen? ¿Pero qué necesidad la gente tiene pobreza. de vetarla? ¿Y qué necesidad de meterte en esa discusión? Si Entonces, la gente no no me voy a meter en esa discusión. Hombre, yo quisiera que trabajáramos con la violencia doméstica en la zona de mis comunidades indígenas. Hay mujeres violentadas, pero qué bárbaro. Eso voy. ¿Qué implicaciones tiene que seas mujer? ¿Va a haber algún beneficio si eres elegida gobernadora en Michoacán? Para las mujeres concretamente, ¿lo habría? ¿Y sabes cuál es? Mira, lo hay desde que un montón de mujeres necesitan verse reflejadas en alguien con respeto y con fortaleza. ¿Y que manda? No sabes cuántas mujeres te dicen, por fin una mujer, qué bien una mujer. Pero más la encuesta del febrero dice que el 71% de michoacanos votaría por mujer. Yo he tenido un compromiso de género. Hoy todavía he tenido discusiones en mi partido por el tema de las reservas para municipios para mujeres. Y en Michoacán hay leyes que todavía están retrasadas, que no te dan derechos de igualdad. Las mujeres en una defensa, en un divorcio, salen perdiendo porque, bueno, si han sido amas de casa, ¿de dónde sacan para defender un abogado? Todavía en Michoacán, si un hombre mata a su mujer por honor, le quita pena. Hay todavía cosas en las leyes que no permiten que las mujeres tengan. ¿Y te meterías? Por supuesto me voy a meter con eso. Por supuesto que sí. Luego hay un montón de jefas de familia. Una de cada 3 mujeres de 3 familias en Michoacán son jefaturas por mujeres. La violencia contra las mujeres indígenas no tienes idea. La manera en que las mujeres indígenas trabajan es de pena. Pero también de los hombres, Sí creo que tenemos que buscarle, y creo que tiene que haber equidad en todos los sentidos, entre las mujeres y los hombres, entre los indígenas y los no, entre los que viven en zona rural y zona urbana, entre los que tienen riego y los que tienen temporales, que no sabes. El mes de mayo yo estuve visitando Michoacán en mi precampaña, a veces no me daban ganas ni de ir. Mira, la gente que vive esperando el temporal y que la lluvia se haya retrasado un mes, tú dices, ¿y de qué les hablo? ¿De qué les hablo si no tienen qué comer mañana? Felipe Calderón inició su guerra contra el crimen en Michoacán. ¿Cuál es tu postura? Felipe Calderón inició su guerra contra el crimen en Michoacán. ¿Cuál es tu postura? ¿La guerra debe de seguir? ¿Y en los términos en que está sucediendo? Te recuerdo que el presidente Calderón fue a Michoacán a petición del gobernador de Michoacán, que se llamaba Lázaro Cárdenas. A ver, el antecedente es que es un problema viejo en Michoacán. Aceptado, pero yo te voy a decir qué yo voy a hacer. Necesito un diagnóstico muy claro, muy técnico, muy cuantitativo y cualitativo del problema. Porque la seguridad tiene que ver con que ves gente formada haciendo fila porque le robaron su coche. Pero haciendo fila, La seguridad tiene que ver con el montón de asaltos que hay, con el montón de robos que hay. La seguridad tiene como muchas caras. Y tiene además un proceso que ha ido de... Te voy a contar. Y terminaré diciéndote que necesito un diagnóstico primero. En 86 yo fui con Luis Mejía, mi candidato a gobernador entonces, a Aguililla.
No había carretera, subimos a una combi vieja, nuestra debilidad nos defendía. Y cuando llegamos nos dijeron, aquí nadie viene solo, ¿por qué vienen solos? Y nosotros, ¿cómo? ¿Por qué? Pues es que no pueden viajar solos, tienen que viajar en convoy. Y nos fuimos dando cuenta. Pasó un chiquillo como no más de 3 años en una camioneta con rines de magnesio, con un aparato de sonido así y con un cuerno de chivo así. Era 1986. Y empezamos a andar por la plaza y los chiquillos traían los dedos negros. Trabajaban en quitarle la goma a las amapolas. Era 1986. Y tú dices, Aguililla, pues sí, allá están en Aguililla. Pasaron los años y, híjole, bajaron a Patzingán. Híjole, están en Uruapan. Fue un problema que ha tenido en todas partes. Que lo dejamos crecer todos. Y yo creo que es responsabilidad de todos. Ahora, y que además ha cambiado de giro. Lo que necesitamos es hacer un buen diagnóstico, Sabina. Es un buen diagnóstico y entonces saber cómo vamos a ir a hacer que la ciudadanía esté segura. Porque la seguridad tiene muchos lados. Lo que yo digo es que en Michoacán tenemos que ser muy serios. Y tenemos que decir cuál es nuestro diagnóstico. ¿A qué le llamamos inseguridad? ¿En dónde está qué tipo de inseguridad? ¿A qué horas? ¿En qué ruta? ¿Con qué variables se asocia? Por ejemplo, donde no hay carreteras hay más violencia. Ahora, me sorprende mucho lo que dices porque quiere decir que no hay un diagnóstico ahora. Vamos a tus 3 prioridades y estamos ya rayando la 1 de la mañana. Tus 3 prioridades de gobierno. Yo creo que más que si fueras electa. Yo le pregunté a los panistas en mi campaña. Siento al IFE acá. Sí, hola. Si gobernáramos los del PAN, ¿cómo tendríamos que hacerle? ¿Por dónde empezar? La prioridad de los panistas, y tengo que preguntársela al resto de michoacanos, es la educación. Desde esta niña que dice yo pondría baños en todas las escuelas, hasta el director del tecnológico que me dice me llegan los chiquillos sin saber leer. La segunda es la seguridad. La tercera es el empleo. La gente dice el empleo, yo digo el ingreso, porque los michoacanos trabajan de solas. O tú ves mujeres con las manos partidas de trabajar la tierra con las manos y no tienen para comer. Entonces, es el ingreso. La cuarta es entre la salud, la cultura y la recuperación de los bosques, ¿no? Esas son las 4 prioridades. Yo creo que el empleo o el ingreso tiene que ver con ordenar, con hacer infraestructura carretera, con decir, aquí todos, como las mamás, yo digo que hay que gobernar como mamá. Aquí hay sopa de lenteja, no hay de otra. Aquí o todos sembramos en esta zona tal, hasta convertirlo en el producto final y comercializarlo, o no hay, pues, para que tú pongas jitomates y tú pongas berries, porque entonces seguimos vendiéndole al intermediario, haciendo un gasto inmenso, etcétera. Entonces, el ingreso tiene que ver con el orden en todos los sentidos. Y estas son las prioridades. Pero yo creo que lo más importante es cómo vas a gobernar. Y yo he dicho que tendremos absoluta transparencia. Yo he dicho que tenemos orden, desde tener indicadores, decir, aquí vamos. Oye, en 4 años no vamos a cambiar Michoacán. Pero sí puedo decir hacia dónde vamos a ir con 4 líneas estratégicas o 5, ¿no? Participación ciudadana. Si tú me preguntas por la educación, no va a ser con el CENTE o con la CENTE o con mis mandatos. Va a ser con la participación ciudadana. ¿Y qué más va a hacer? Pues los diputados van a hacer con la participación ciudadana. Tenemos una deuda terrible. Y los diputados fueron aprobando una vez, otra vez y otra vez la deuda sin ver. La última vez dijeron, ay, no leímos el dictamen. Bueno, ¿y dónde estaban los ciudadanos? Si yo pongo un observatorio ciudadano y le digo, a ver, diputado, ¿qué has hecho en esta quincena? Te oí en la sesión y no hiciste nada de lo que ofreciste, las cosas van a ser distintas. Entonces, la tercera tiene que ser la participación ciudadana. Y mira que hay michoacanos montones que dicen, ya, ¿qué hacemos? Y la cuarta tiene que ser la equidad. Como ya te la dije, en todos los órdenes, ¿no? Entre géneros. Entre géneros, entre zona rural y urbana, entre viejitos y no viejitos, Tenemos un grave problema de desempleados de 40, 45, 50 años, ¿no? Y ahí tenemos que ver con el orden en la vinculación con muchas cosas. Y también los indígenas y los mestizos, ¿no? Claro, yo creo que esos son los primeros. Mira, bueno, ¿sabes qué? Infraestructura de servicios en las zonas indígenas nos van a hacer que camine el tema económico. Nos quedamos, pero nos vamos. Muy bien, Sabina. Buenas noches. Muchas gracias, felicidades. Barra de Opinión presentó. Innovación es el único camino o forma de actuar de las organizaciones para seguir en la arena global de la competitividad. Crear nuevos productos y servicios no es suficiente si no existe claramente un valor creado y percibido por el consumidor o el usuario final. La creación de ideas puede conducir a la innovación
una vez que éstas sumen valor, pero no antes. Crear y promover una cultura de innovación compromete a las organizaciones a vivir la mejora continua y al mismo tiempo atreverse a cambiar la forma de hacer las cosas. Innovar permite a las organizaciones que se atreven a hacerlo expandir sus fronteras competitivas, creando una diferenciación sustentable. Observar y escuchar primero que otros las oportunidades de mejorar las actuales condiciones harán que ese valor se reconozca y se asocie a una real innovación. No hablamos de magia, sino de un proceso que demanda una nueva actitud de las y los que dirigen o son responsables de resultados concretos de una organización. Es necesario un programa de incentivos que, lejos de inhibir las prácticas innovadoras, promuevan que el personal se atreva a pensar y actuar diferente.